Tengan todos muy buenos días, mi nombre es Michelle Escobar y el día de hoy yo les voy a hablar acerca de lo que es la literatura latina de la Edad Arcaica como continuación al tema que anteriormente mi compañera Diana Funes ya les estaba hablando. Vamos a continuar con el recordatorio muy importante de que la literatura no inicia en su manifestación escrita, sino que la primera forma en que ésta es representada y lanzada hacia el público es a través de la tradición oral. Por lo tanto, decimos que las primeras manifestaciones literarias, al menos de lo que es la literatura latina de la Edad Arcaica, eran de carácter precisamente oral y estaban muchas veces enmarcadas en ceremonias religiosas. Recordemos que estamos en lo que es conocido como la Edad Media. Así fueron surgiendo muchos otros géneros como lo es la épica, la lírica, el teatro, que es muy importante y que tiene mucha representatividad en este periodo. Además está la historiografía, la retórica y otros que fueron surgiendo posteriormente y que se fueron enriqueciendo a medida que la literatura latina fue alcanzando otras épocas y que fue madurando. Tras la adopción de la escritura y el desarrollo político de las ciudades de Roma, estas manifestaciones orales se empiezan a unir a las letras griegas que penetran desde lo que conocemos como la Magna Grecia en el mundo de los romanos. Los romanos cultos de la primera época republicana en aquellos tiempos se rodeaban de sabios griegos que les enseñaban también la tradición literaria griega. Y este es un punto muy importante donde podemos reiterar y recuperar lo que mencionaba anteriormente Diana sobre el hecho de que la literatura latina se basa no solo en la literatura griega, sino en todas las manifestaciones culturales de aquella tan rica y maravillosa cultura griega. Lamentablemente, solo se conocen algunas inscripciones y pequeños fragmentos de textos religiosos y jurídicos del periodo anterior al siglo III a.C. Entre estos textos escritos, todos están en latín y es un latín muy arcaico, por lo que su interpretación, su lectura y su comprensión ha sido muy difícil y se requiere de expertos en el latín arcaico para poder hacer de estas obras algo comprensible para la humanidad. Además podemos mencionar que durante el siglo III, a partir de las guerras púnicas, que ya habíamos estudiado anteriormente, y de las primeras incursiones del ejército romano, se produce el contacto entre la literatura de la cultura griega, mejor dicho, y otras culturas de la época que eran muy importantes y que a la vez eran distintas. Y esto pronto cautivó a las élites intelectuales y características del belicoso pueblo de Lacio, de donde sabemos que se origina el latín. Por lo tanto, podemos concluir que es sumamente lógico que tras el choque de culturas, además de haber un choque, hay una conjunción de muchos elementos que vienen a enriquecer la literatura latina. Posteriormente vamos a pasar a uno de los géneros de la época, o al menos de la literatura latina, que es mucho más rico que todos los demás y que fue uno de los que más se desarrolló. Estamos hablando de lo que es el teatro. El teatro es conocido con un notable impulso a partir del siglo III a.C. Además, Medios inventa el drama histórico o lo que se conoce como tragedia praetexta y surge también la comedia tógata, que es de Enio, el autor de varias tragedias inspiradas en el estilo de Eurípides. Los más detentados cultivadores del género teatral fueron Plauto y Terencio. A continuación, algunos de mis compañeros van a continuar hablándoles acerca de los principales representantes de la literatura y de los demás géneros en esta época. No olvidemos también que Plauto y Terencio fueron los más importantes y los más relevantes en todo lo que es la literatura latina de la Edad Arcaica. Muchas gracias.